Historias para compartir. La historia de hoy habla de Nostradamus, profeta o charlatán. Este vivaz y pequeño hombre de barba larga era una curiosa figura en la suntuosa corte renacentista de Enrique II de Francia. Hijo de judíos conversos, aficionado a la astrología y otras artes dudosas, Nostradamus fue invitado a París en 1556 para dar una exótica diversión. Pero sus profecías acerca del rey estaban destinadas a darle fama internacional. Una de ellas era directa pero ridícula, sugiriendo que un hombre tuerto pronto sería rey. La otra era característicamente críptica, abierta a interpretación. Él decía: el joven león vencerá al viejo en el campo de batalla en una sola lucha. Perforará sus ojos en su jaula dorada, 2 heridas en una, y luego morirá una muerte cruel. El 1 de julio de 1559, cuando el rey participó en una justa de caballería, un extraño accidente hizo que la lanza de su oponente atravesara el dorado casco real sobre su ojo izquierdo. El aterrado conde de Montgomery era más joven que el rey. La astillada arma hirió por segunda vez al monarca en la garganta. Enrique padeció una agonía de dolor durante 10 días. A lo largo de ese lapso, supuestamente profetizado, fue el único rey tuerto que tuvo Francia. Las palabras de Nostradamus fueron recordadas con asombro a lo largo del territorio del reino. La Iglesia Católica, implacablemente opuesta a magos y hechiceros, prefería poner en la hoguera a este profeta peligrosamente preciso. Los campesinos, pensando que la profecía en realidad era una maldición, quemaron su efigie. Se salvó de ser ejecutado por la protección de la viuda reina Catalina. ¿Quién fue Nostradamus? Nació un 14 de diciembre de 1503 como Michel de Notre-Dame en Saint-Rémy, Provenza. El más controvertido vidente de la historia, estudió medicina, pero sus estudios se interrumpieron cuando la peste bubónica arrasó el sur de Francia en 1525. Mientras muchos médicos huyeron, Michel trató valientemente a los enfermos de tan contagioso mal, pero 4 años más tarde casi se le negó la licencia al graduarse, tal vez por los cargos elevados por colegas envidiosos. Pero claro, la gratitud del campesinado y el respeto de sus condiscípulos desembocaron en su total rehabilitación. Allá por 1533 practicó en una aldea sobre el río Garona y desposó a una joven mujer descripta como pudiente, muy hermosa y admirable. Tuvieron un hijo y una hija, pero la Inquisición, oficina de la Iglesia dedicada a suprimir la herejía, intervino en sus vidas. Nostradamus, como se autonombraba, fue llamado a comparecer ante una corte de la Iglesia acusado de hacer un comentario irrespetuoso acerca de una estatua de la Virgen María. Al regresar de la comparecencia, un rebrote de la peste se llevó las vidas de su esposa e hijos. Durante la siguiente década, el compasivo médico se convirtió nuevamente en un galeno itinerante, adquiriendo la reputación de obrar milagros. Luego de recompensársele con una muy justa y oportuna pensión vitalicia, se estableció en una localidad, Salón, entre Marsella y Aviñón, e inició negocios de cosméticos
y se casó con una rica viuda que le dio 6 hijos. Como su flamante seguridad financiera le hizo innecesaria la práctica médica continua, Nostradamus se dedicó a estudiar las artes místicas. Los bárbaros pueblerinos, como llamaba a sus vecinos, vieron con sospecha su interés por la magia y la astrología. Convirtió su desván en observatorio, desde donde, encaramado en un trípode, contempló la estrellada bóveda celeste y afirmó recibir los secretos del futuro mediante la luz interna, la voz. Al principio confinó sus predicciones a las páginas de una serie de almanaques que empezó a publicar en 1550, lo que era una práctica común en su época, pero gradualmente perdió el interés en el mundano pronóstico del clima y las fases de la luna. La historia de hoy habla de Nostradamus, profeta o charlatán. Año 1555. Al borde de la guerra civil religiosa, Francia ofreció un campo fértil para las sombrías y crípticas profecías que publicó ese año, las primeras 100 de casi 2000 que estaban impresas en 1557. Estas centurias tuvieron un éxito inmediato y llevaron a Nostradamus hasta la corte. Admitiendo que había elegido deliberadamente una secreta forma de manifestación, Nostradamus escribió en una jerga oscura hecha sobre la base de francés moderno mezclado con palabras y frases italianas, griegas, españolas, hebreas y latinas. Cada predicción era un conjunto de 4 versos o cuarteto, aunque ninguno revelaba un don para la poesía. El vidente afirmó que su estilo casi incomprensible lo protegía del castigo de los poderosos, a quienes no siempre les agradaría lo que veía en sus futuros. Observadores más escépticos han sugerido que la vaguedad era una evasión deliberada, permitiendo así que después del hecho la interpretación quedara abierta. En consecuencia, tal vez por esto existan unas 400 interpretaciones distintas de las centurias de Nostradamus, cada una tratando de descifrar los secretos de las profecías que continúan hasta el año 3797. Mis escritos serán comprendidos mejor después de mi muerte, escribió con su estilo particular Nostradamus. En la turbulenta Francia había muchos que, como la reina Catalina, no querían esperar la vindicación histórica del médico vidente. Su predicción acerca de su fallecido marido fue suficiente. Indudablemente ella fue responsable de su nombramiento como médico residente de su hijo, el rey Carlos IX. Según una leyenda popular, Nostradamus una vez invocó a un ángel y le pidió revelar en un espejo mágico los destinos de los hijos de la reina. Mostró que estos reinarían brevemente, mientras que su odiado yerno, Enrique de Navarra, sería mandatario durante 23 años. La deprimida reina exigió detener el desagradable espectáculo. En realidad, Nostradamus probablemente visitó la corte para leer los horóscopos, tanto de ella como de sus hijos. Es posible que haya tenido el cuidado de manifestar en términos ambiguos las lecturas desconcertantes, pues los monarcas absolutos, por mejor disposición que tuvieran hacia los adivinos, eran conocidos por castigar a aquel mensajero de malas noticias. Pierre de Ronsard, uno de los más grandes poetas de Francia, escribió de su contemporáneo: como un oráculo durante muchos años predijo la mayor parte de nuestros destinos. Era claro que el profeta gozó
del respeto de la realeza y la fama que creció hasta su muerte en 1566. Inevitablemente, muchos vieron su obra con escepticismo, o peor aún, lo consideraron un hábil charlatán que usó a los crédulos. Algunos académicos interpretaron que Nostradamus también predijo su propia muerte. Cerca de una banca y una cama sería hallado muerto. Luego de anunciar que no sobreviviría la noche, sucumbió al problema que tenía y se lo encontró muerto la mañana siguiente en su habitación solo, junto a su escritorio. Historias para compartir.